Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor a esta hora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más, un viernes, al programa No hay dos sin tres, a eso de las 9 de la noche. Carmen, Yolanda, Carmen, buenas noches, bona nit. Bona nit, desde Madrid. Buenas noches desde Cataluña y desde Madrid. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje narrativo por la vida de unas mujeres olvidadas y en su época hasta desdeñadas, despreciadas y menospreciadas, intercalando música de época y algunas reflexiones sobre esa estética de estas mujeres. Hoy el juego es escuchar y ver, no como en anteriores programas que era solamente escuchar. Hoy escuchar y ver. Vamos a adentrarnos en el mundo de las imágenes en la radio. Imágenes en la radio. Mujeres olvidadas y hoy recordadas. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Miley Cyrus. Hoy, ¿cómo estamos esta noche? ¿Qué serios estás? Flowers. Vámonos al español. Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar contigo durante horas, a decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme yo misma a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes. Puedo amarme mejor. Puedo amarme mejor, baby. Mujeres olvidadas, mujeres dejadas en el tintero, durante siglos olvidadas, casi borradas, las mujeres olvidadas en el arte, en la ciencia y de la vida. A lo largo de la historia hubo muchas creadoras brillantes, talentosas, innovadoras, pero sus nombres quedaron escondidos, ¿sí? Entre las sombras de los grandes maestros. ¿Pero por qué? ¿Por prejuicios? ¿Por costumbre? ¿O quizá por una sociedad que decidió que lo que hacían ellas valía menos? Muchas de estas artistas no pudieron estudiar en academias, no pudieron firmar sus cuadros y a veces ni siquiera podían exponer su obra. Y si lo hicieron, sobre todo las músicas y pintoras, era porque eso de tocar el piano, de pintar, era cosa de señoritas, algo apto, pero por supuesto no una profesión ni para ganarse la vida, eso era casi pecado. Se las veía como musas, como modelos, pero no como lo que realmente eran, artistas y de primera línea. Afortunadamente los tiempos han cambiado y en las últimas décadas algo maravilloso ha ocurrido. Investigadores, museos, historiadores y amantes del arte han empezado a tirar del hilo, a buscar sus nombres, a restaurar sus obras, a devolverles este lugar que siempre les perteneció.
hoy estas voces que el tiempo quiso apagar, queremos que suenen con fuerza, con esa fuerza que las llevó a desafiar una época y un status quo que marcaba por su sexo. Y son esas historias que nunca debieron ser olvidadas y que las contaremos, porque el olvidar, porque el no hablar de ellas también es una forma de violencia. Recordemos el 25 de noviembre. Pues para devolver este legado y para hacer una pequeña aportación, vamos a recordarlas a estas mujeres. ¿Os parece? Pues comencemos con Beatriz de Día, nuestra primera compositora olvidada. Una mujer que decidió transformar el dolor de una traición en pura creatividad. ¿Os suena? Esto ya se hacía antes, ¿eh? Pues Beatriz de Día, la trovadora, que cantó Lo Prohibido. Escucharemos una versión de su canción interpretada por Poissons. Ahora deberé cantar De lo que no quería. En la Europa del siglo XII, cuando las mujeres apenas podían firmar sus propios nombres, hubo una que se atrevió a cantar lo que nadie esperaba oír. Esta mujer se llamaba Beatriz de Día. Estamos hablando del siglo XII, ¿eh? Antes del Renacimiento, mucho antes, en el Medioevo. Esta señora era trovadora, condesa, amante. Una mujer libre en un tiempo en que se la querría silenciosa, en casita y con la pata quebrada. Nació nada más y nada menos que en 1140. O sea, echar cuentas, ¿eh? 800, imagínate. 900 años. Pues esta señora fue famosa en toda Francia y en el norte de Italia. Sus canciones viajaron más que muchas tropas del rey. Eran melodías románticas, bubólicas, como la que hemos escuchado, hasta que una traición lo cambió todo. Su corazón terminó en manos equivocadas. ¿No suena todo esto? Un poco. Sí, pues aunque Beatriz estaba casada con el conde Guillermo de Poitiers, era un matrimonio de conveniencia, sin amor, pero con un acuerdo inusual. Una relación que ahora se llamaría abierta. Todo está inventado, como podéis ver. Ya viene de tiempos anteriores. Cada uno podía tener sus amantes, siempre y cuando guardaran las apariencias. Bien, a mí, cada uno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres? Llegó Rimbaud d'Oran, trovador, seductor y dueño de un ego más grande que su talento. Uy, atención, red flag, chicas, red flag. Amigas, cuidadín, porque este buen señor prometió hasta que me... Perdón, sigue tu Manuel. Eso. Que yo me entiendo. Hasta que la metió, te lo digo yo. No, pero sigue tú, sí, Manuel. déjame seguir. Que os perdéis. Que sabes que soy como tú, Manuel, que me enciendo. Sí, y después hay que apagar el fuego. No, por Dios. Bueno, no hemos dicho nada, no hemos dicho lo que metió, igual lo que metió. No sabemos si fue un pepino o una zanahoria, Yolanda. Bueno, vamos a ver, ¿quién le prometió? Bueno, vamos a ver. Le prometió devoción absoluta. Atención. Esto no está mal, ¿no? No. Vale. No. Entonces, también le prometió oro, favores, versos eternos. Pero le exigió a Beatriz lo que él no estaba dispuesto a dar. ¿Sabéis lo que era?
Pues no ser infiel. Fidelidad total, le exigió a ella fidelidad total. Madre mía. Aquí vengan los bombing, es que ahora yo estoy metida en estas cosas, los bombing, y luego después, ya he visto, no me acuerdo, pero entonces él dijo que sí, total, que ella enamorada le dijo, yo te doy mi lealtad para ti para siempre. Ay, amigues, esto es más viejo que el hilo negro. Sí. Lo que has dicho, Manuel, está todo inventado, porque como no podía ser de otra manera, ella descubrió la verdad. ¿Verdad que no podía ser otra que ¡tachán! Rimbaud la engañó con la juglaresa Zalé de por... Espera, el apellido... Por tiene tela, ¿eh? Por Caraiguas. Por Caraiguas. Porque era una porca y tenía aiguas. Y aiguas. Era una mujer herida por la pérdida de su propio amor. Ya ves. Esto. Una traición doble a Zalais y a Beatriz, porque ella no lloró en silencio. Ella hizo lo que mejor sabe hacer. Escribió y compuso. Cogió su corazón roto y lo convirtió en arte. Tal como le dijo Meryl Streep a Carrie Fisher en un discurso que le dijo, coge tu corazón roto y conviértelo en arte. Pues mira, eso es cierto, Yolanda y Manuel, porque mira, a veces del dolor nace lo más bello. Sigamos con Beatriz de día, trovadora de la noche o de la noche. Y así nació A Chantage-Mer de Secours Nord-Voulois, la única canción trovadoresca compuesta por una mujer que ha sobrevivido completa hasta hoy. Hemos escuchado la canción anterior que, es esta canción trovadoresca compuesta. Pues si os parece a vosotros bien ahora, podemos escuchar o escucharemos a Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria. Para así meternos en la corte de Felipe II. Ahí estamos. Cuando se habla del arte en la corte española, nos vienen nombres como Velázquez, Goya, Tiziano, que fue el pintor de Carlos V, Miguel Ángel, Rafael o incluso Leonardo da Vinci. Artistas que trabajaron para la corte, creando obras de gran prestigio y encargos de gran envergadura. La Capilla Sixtina, por ejemplo, y tantas otras. Pero mujeres, ¿conocemos alguna del Renacimiento? ¿Verdad que no nos suena ninguna? No, la verdad es que no. Pues, en España hay una figura que durante siglos fue ocultada por la bruma de la historia. Una mujer brillante, educada, talentosa y extremadamente adelantada a su tiempo. Su nombre era, atención, Sofonisba Anguinsola. A ver, vamos a ver. Manuel, tú estos nombres que habéis buscado son un poco raros para mí, ¿eh? Estamos hablando de épocas pero es que... Ay, perdón. Sí, es que yo hasta hago un poco... vamos a ver, ¿nos hemos equivocado o es realmente Sofonisba? Porque no es un nombre que aparezca ni en los libros de siempre, ni en los libros de ahora, ni de antes, ni... Voy a poner una imagen, ¿te parece? A ver qué tal. ¿Es esta? Sí. ¿Esta qué imagen es? Yolanda nos lo explica. A ver, Yolanda, explícanos esta imagen. Exacto, ¿no? Es esta, ¿no? Es que yo desde aquí de Madrid no la veo, está muy lejos. Ya. Yo... Te has alejado mucho, baby, Mira. y yo de lejos no me veo. ¿Qué tiene la imagen? Explícanos la imagen. Pues son dos. Una señora que está pintando pues un cuadro. Hay una pequeña familia real al lado, ¿no? La familia real. La familia real y luego ella, que debe de ser Sofonisba, el que se ve a la derecha. Pues, exactamente, estáis viendo a la señora Sofonisba y una de sus pinturas más famosas que pintó a la familia real. Claro, entonces, para que veáis que no era una pintora cualquiera, ella era una gran pintora. Los nombres, ¿por qué? Bueno, ella tenía orígenes italianos.
pero porque para nosotros, estos no, para ellos eran normales, igual que para nosotros ahora Jenny o Ike, no sé. Sí, Entonces, sí. bueno, estos son los tiempos. Bueno, el caso, Sofonisba no fue ni más ni menos la pintora más influyente de la corte de Felipe II, que es el retrato que estáis viendo ahora. Y no, pero Que lo voy a ¿sabéis una quitar, cosa? que lo sepáis ya. Bueno, como No, quieras. no, 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 no lo no, quito, quita, no, lo dejo. Sigue, sí, sigue. sí, deja. Sigue, Yolanda. Vamos a relajarnos. Hoy estamos un poquito alterados y lo diremos porque las cosas hay que saberse. No hace falta. Pero Mira, sigue. Mira, te he puesto al lado del cuadro. La mujer está enseñando el cuadro Sí. que está pintando y te he puesto a su Oye, lado. hasta lo te... que pasa es lo que pasa con el directo. No pasa nada, el directo es así. Pero es que te Está pareces con mucho, la- ¿eh? Te pareces mucho a la A protagonista. Sofonisba. A partir de ahora no eres lo Yolanda. Hombre, porque yo soy ella. Yo como el de Misterio del Tiempo, viajo por el tiempo. El tiempo no viaja por mí. Bueno, Por Dios. en fin, por eso me estoy defendiendo. Madre mía, Helio. Bueno, pues esto, que Sofonisba pintó a esa persona que era la corte de Felipe II. Ok. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que cuando había un pintor de cámara que era oficial, le daban el título de pintor de corte. Bueno, pues a ella, ni pintora de corte, ni pintor de corte, ni pintor del corte Fliel. Nada, no le dieron nada. Pero, ¿cómo iban a hacerlo si es que era mujer? Pero la verdad es que su talento dejó huella. Tanta que Felipe II la recompensaba con joyas y objetos de valor. Dinero no, lo típico, joyitas. Una forma muy cortesana de decir, eres indispensable. Pero no acababa de admitirlo del todo. Pero vamos a ver, Yolanda. Entonces, ¿cómo llegó una mujer, y en este caso Sofonisba, a ese nivel en pleno Renacimiento? Bueno, pues porque a veces unos tenemos la suerte de nacer en una familia, y lo digo también, si no hablaba de mí, tenemos la suerte de nacer en una familia que cultiva estas artes y que cree en el talento de la mujer. Entonces, tu padre, un hombre sorprendentemente consciente de su tiempo, decidió educar a todas sus hijas en el arte. Y creo que a lo mejor hasta para compensar aquel nombrecito. Les enseñó pintura como quien enseña a respirar. Y Sofonisba brilló tanto que Miguel Ángel, el grandísimo Miguel Ángel, sí, llegó a admirar su trabajo. Vaya, eso sí que es reconocimiento, que te admire Miguel Ángel, ¿no? Ah, esto quieres decir un hombre. No, un hombre no, es que no, incluso Miguel ya. Ángel, o sea, no cualquiera, ¿no? Ya. Un hombre reconociendo el arte de una mujer. ¡Qué escándalos, señores! Esto, perdón, Manuel, que sé que hay hombres maravillosos que reconocen y conocen a la mujer. Claro que vamos. Pues, Eso. Llegó a España como dama de compañía de la reina Isabel de Valois. Su papel oficial era sonreír, conversar, enseñar un poquito de pintura a las reinas, pero la realidad era otra. Sofonisba se convirtió en la retratista más sutil y psicológica de la corte. Fusionó el estilo italiano con la severidad española, suavizando esas miradas rígidas de los Habsburgo y sacando de ellas algo más que nadie sabía encontrar. Como era mujer, ¿por qué no? Sensibilidad, humanidad. Y retrató a toda la familia real, entonces, es lo que deduzco, ¿no? Sí, no solo a Felipe II, sino también al príncipe, en ese momento príncipe Carlos, a la propia Isabel de Valois, pero aquí viene lo irónico y doloroso. Muchos de estos cuadros nunca fueron atribuidos a ellas. Durante siglos se pensó que eran hombres, pintores de la corte, que jamás los habían tocado. Una vez más, un hombre cree, una mujer crea y un hombre firma. Bien, esta es una historia que ya parte desde entonces y que se repite demasiado incluso en estos momentos, ¿no? Y en este siglo. Por eso hay que recuperar el nombre de Sofonisba Anguinsola, que no es solo un acto de memoria, es justicia, es recordar que incluso en los palacios más rígidos y en los tiempos más restrictivos hubo mujeres que pintaron, que enseñaron, que transformaron y que hicieron arte del bueno, del que permanece. Sofonisba no fue una excepción, fue una pionera y como tantas otras merece estar por fin donde siempre debió estar, en el centro de la historia del arte. Adelantándonos un poco más, hay otra mujer también olvidada. Yo me leí un libro de ella, no de ella, sino escrito para ella, y me sorprendió mucho la historia de esta mujer. Esta señora es Luisa Roldán, que nació en el 1652 y es conocida como la Roldana. Y fue una de las escultoras más importantes del barroco español. Una de las mujeres más fascinantes. Y, como no, silenciada. Yo la descubrí, como digo, a través de una novela, La Roldana,
la apasionante vida de una pionera olvidada, de Pilar Aristegui. Yo os la recomiendo. Yo, si queréis, me escribís ahí en el WhatsApp y yo os lo digo. La Roldana de Pilar Aristegui, una obra de ficción, pero que se centra en la vida de la escultora Luisa Roldán, escultora del barroco. Esta fue ya más adelante, claro, en la corte de Carlos II y también de nuestro conocido Felipe V, ¿no? Para los catalanes, sí. Ese que puso una universidad en Cervera, el de Sí, los derechos pero tú de... sabes, Yolanda, ¿tú sabes por qué puso una universidad en Cervera? Hombre, después de 12 años viviendo allí, creo que algo sé. Porque le pidieron, el rey le dijo... Pues por demás. Y claro, dije, querían soy tan el mar, tonto. dijo, hombre, os voy a poner una universidad para que aprendáis dónde está el mar. Pero Ni que más si ni queréis menos. os cuento la verdad. Esto es la historia, porque muy corta. Lo que ellos querían era no pagar aranceles a cambio de apoyar a Felipe V. Entonces, pues siempre han sido llamados butiflés, pero luego hay alguien por ahí que se ha dedicado a decir que no lo son. Bueno, es igual. El caso es que la universidad, en realidad, ellos no querían pagar los aranceles, ¿no? Pero en la universidad se puso porque aquellos tiempos eran muy revueltos. ¿Y dónde pone una universidad? En Cervera, que está en el centro de la nada, ya os lo digo yo. Ahora la gente lo conoce porque cada vez que dices Cervera... Sí, pero Cervera tiene muchas cosas. Os invito a visitarla. Bueno, sigo. O sea, os ha quedado claro. Fue porque estaba en el centro y así evitar las revueltas estudiantiles, porque los estudiantes poco revueltos están para todo lo que nos están haciendo, sobre todo en esta comunidad madrileña. ¿Vale? Pues eso. Uy, eso Yo no lo no vas a sé, explicar luego. Así que, en fin, sigo porque si no, al final la Roldana se queda ahí en el olvido también. Pero bueno, he aprovechado este pequeño lapsus histórico para enseñaros todo lo que sé, a pesar de ser mujer. Bueno, sigo. Como decía el señor de los decretos de nueva planta, que abolieron los fueros e instituciones de la Corona de Aragón. Bueno, que me desvío, porque si no ahora empiezo. Sigue, Manuel, sigue tú, porque yo ya me he desviado. Yo he ido a Cervera, la Plaza Mayor, las campanas, Marmarte... Sí, no, y luego nos dirás los territorios de la Corona de Aragón, uy, no sé qué, no sé... No, déjalo, que no se te puede dejar sola. Nada. Me he quedado con el nombre, eso sí, de la Roldana, como me he quedado con el anterior, ¿no? Entonces, tampoco había oído este nombre. ¿Nos das 4 pinceladas de quién fue realmente? Pues una mujer nacida en Sevilla, en 1652, como os he dicho, en un taller donde la madera se tallaba casi como respiraba. Ella de chiquitita allí jugando con sus cositas, y hija en el taller de su padre, Pedro Roldán. Sí, pero no solo fue exactamente la hija de un artista, fue una artista completa, con luz propia, una mujer que tomó la gubia, y esculpió la madera, el barro, y les dio alma. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y cómo logró abrirse camino? Porque supongo de que tampoco en el siglo XVII era ni tan siquiera un poquito fácil. Nada fácil. Las mujeres no firmaban contratos, no tenían talleres propios, no podían ni soñar con cargos oficiales, pero la Roldana no aceptó el no que la sociedad tenía preparado para ella. Tanto así que en 1962 consiguió algo indispensable: ser escultora de cámara de Carlos II y después del nombrado Felipe V. Escultora oficial del rey, me dices. Sí. O nos dices, ¿no? Eso es, en esa época, si ahora es muy importante, aquello fue en su época enorme, ¿no? Enorme. No sé si habéis visto, está poniendo la diapositiva de No, sus figuras ya, eran... la he puesto. Ya la hemos visto. Ya la hemos visto. Tenían un ángel, una delicadeza. Bueno, es cierto, porque cada hombre-mujer, pues tenemos algunas ciertas... Pues la mujer tiende más a la sensibilidad. Pero bueno, que lo que pasa que hay otra parte oscura de la historia. Claro, todo parecía muy bonita, pintora de corte, tal. Porque aunque tuvo la admiración y la querían en el palacio, no la pagaban como merecía. Nada, aquí las mujeres todavía lloran y no facturan. Ya seguimos. Tuvo que escribir cartas, suplicar su salario, sostener a su familia con trabajos interminables. Y aún así, con todo en contra, creó estas obras que nos dejan sin aliento. Por supuesto, estaba casada. Y cómo no, con uno de los oficiales del taller de Pedro Roldán.
su padre. Se casó con Luis Antonio de los Arcos en el 1671 contra la voluntad de su padre, porque no le veía al hombre con mucho ímpetu. Pero ella, que sí, que sí, que sí, y entonces trabajaron juntos durante años. Aunque el talento y la creatividad venía de Luisa, normal, él firmaba algunos contratos, porque como hemos dicho, las mujeres no podían. Yolanda, volvamos al arte. Volvamos al arte, sí, que te estoy viendo ya. Vale. Es que no me extraña que ahora se haga la mujer y ya no llora la mujer de factura. No, sí, ¿qué tipo de obras hizo? Pestañas de madera, arcángeles que parecen que están a punto de alzar el vuelo, vírgenes que lloran con una humanidad que el barrio no debería poder sostener. Obras como el Arcángel de San Miguel de Cádiz, la Virgen de la Soledad o sus delicadas figuras en terracota, verdaderos milagros de sensibilidad. Entonces parece ser que su vida no fue nada fácil. No, porque si tenía que mendigar, pues no lo fue. No. Murió en la pobreza, sin los honores que merecía, pero sus manos dejaron un legado que el tiempo ya no puede esconder. Y hoy, cuando hablamos de ella, no solo hablamos de una escultora genial, hablamos de una mujer que desafió a un sistema entero, que luchó por su arte, por su nombre y por su dignidad. Una pionera. Sí, una maestra y una mujer cuya historia seguimos contando, porque aunque la quieran silenciar, la Roldana talló su verdad con tanta fuerza que ni los siglos han podido borrarla. Hoy su voz se escucha más que nunca, porque Gabriele Munter no fue la nota al margen de un genio, fue la autora de su propia revolución. Y en este programa, por fin, la nombramos como se merece. Seguimos con pintoras y transitamos hacia el corazón del impresionismo para recordar a otras artistas. Hablamos de Berthe Morisot y una de las grandes de impresionismo. Y si te parece, voy a poner esa diapositiva para que todo el mundo pueda verla. Mirad qué maravilla. La cuna es la obra más bonita y con más delicadeza que cualquier madre puede poner en una habitación o padre. Ahí está. Ahí está la cuna a la izquierda y un autorretrato podría ser, ¿no? De Berthe Morisot. No, mentimos. Este es un retrato que le hizo Manet. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Va. Vale. Su historia empieza como tantas del siglo XIX. Sí, hija, sí, pinta, pero como entretenimiento, que lo tuyo es casarte bien. Berthe Morisot tenía claro que lo suyo era el arte, del de verdad. Y así casi sin darse cuenta, terminó condeándose con Monet, Degas y, claro, el inconfundible Manet, que la retrató en varias obras. Sus padres, porque también esto empieza pues como todo, porque sus padres pues pensaron que, bueno, que no se le daba mal y que lo que tenía que hacer es pintar, y así a ella y a su hermana les puso un pintor, y uno de ellos también fue nada más y nada menos que Corot. Entonces, claro, pero claro, lo hacían, pues eso, lo hacían como porque era bonito, porque era una cosa de señoritas. Entonces, ella, pues la pusieron ahí, y claro, el profesor les dijo que tenía talento, que tenía mucho talento. Y entonces, tras un año aprendiendo de Camille Corot, como he dicho, el maestro de la luz, que les dejó huella para siempre, las hermanas debutaron en el mismísimo Salón de París, siendo jovencísimas, 25 y 23 años. No está nada mal, no había un problema, ¿sabéis? No estaban casadas, con varias criaturas. Pero bueno, el destino tenía distintos caminos para cada una. Edna se casó y dejó atrás la pintura, mientras Berthe, imparable, se lanzó de lleno a la vanguardia. El resultado se convirtió en la única mujer presente en todas las exposiciones clave del impresionismo. Eso no es estar invitada, eso es ser imprescindible. Y pese a todo, mucha gente la conoce solo como la modelo de Manet. Exacto, y eso es minimizarla. A ver, ella influyó tanto en Manet como él en ella. Pero sabemos cómo funciona a veces la historia del arte, ¿no? Te ponen un papel de musa, no de creadora. Un objeto bonito, sin más. Pero Berthe tenía un estilo precioso, pincelada rápida, luminosidad, momentos cotidianos desde dentro, como una madre mirando a una cuna. ¿Qué más cotidiano hay que eso? Lo que hoy llamamos mirada femenina, que antes despreciaban como cosas domésticas. Ella convirtió lo íntimo en arte mayor. Correcto, como en el columpio o la cuna, que tienen esa sensación de que el momento se va a desvanecer ya.
Exacto, pintaba instantes, emociones ligeras, luz viva, y lo hacía desde la experiencia de ser mujer en un mundo que no la esperaba en el ámbito profesional. Y Yolanda, a ti que te gusta tanto el cine, ¿sabes que, si no me equivoco, en el 2012 se estrenó la película Berthe Morisot de Caroline Champetier? ¿La conoces? Sí, claro, la vi hace poco y me encantó. O sea, es una película que es como un cuadro en movimiento. Las escenas, los ambientes parecen sacados de los lienzos reales de Berthe y también de Monet, los cuales aparecen en todos los rincones de la cinta cinematográfica y que pone por fin en el centro su historia. Nada de clichés de artista sufrida y dependiente. Aquí vemos a una Berthe trabajando, pensando, dudando, buscando su lugar y luchando por él. Y cómo no, supongo que su reconocimiento llegó tardísimo. Vamos a poner las cosas claras y en perspectiva. Tuvo que pasar más de un siglo para que el mundo reconociera de verdad lo que Berthe había hecho. Ella rompió camino, rompió moldes y demostró que la sensibilidad también puede ser una revolución silenciosa, pero imparable. Bueno, ella también se casó. Aquí esto no quiere decir. Y aunque se enamoró de Manet, si bien la admiración y la estima eran mutuas, ¿qué pasó? Él ya estaba casado y esta era una mujer como cóncal, porque los filtros eran evidentes y la atracción incuestionable, pero Berthe no quiere comprometer a la mujer de Manet, ni a esta pequeña fuerza de la naturaleza que le ha robado por completo la razón. Vamos, que se volvió loquita, pero dijo, quieta, pará. Amigas, esto también es un buen consejo. Es que a veces me sale la tonta del bote que hacía antes. Este es un buen consejo. Si está casado, para otro lado. Creo que tiene decididamente creo que tiene decididamente un temperamento encantador. Me embarga. Ella lo escribe a su hermana, ¿no? Lo típico. Así que, aunque me embargue y sea tan encantador, me voy a casar con su hermano, que algo se le parecerá. Eso lo he dicho yo. Así que por azares del destino, ella contrajo matrimonio, como digo, con Eugène Manet, también pintor. Pero vamos, que el pobre Eugène no llegó a la fama ni de su hermano, pero tampoco de su esposa. Pero la pintora apoyó activamente la carrera de su esposo y él también la de su esposa. Un hombre con cal, sí señor. Sí, señor. Sí, pero atención, porque no estaba sola ni en la época ni en el estudio de Manet, puesto que había otra figura que casi siempre queda en las sombras. ¿Sabéis quién es? No. Eva González. Nacida en 1849, con raíces españolas y monegascas. Hija de un escritor famoso y de una madre músico. Vamos, que el talento lo tenía en el ADN sí o sí. Durante años se la conoció casi exclusivamente como la modelo de Manet, pero aquí viene el giro. Eva no se limitaba simplemente a posar, ella pintaba, y lo hacía tan bien que hoy cuelga en museos importantes. Su estilo fue evolucionando, alejándose del impresionismo más ortodoxo para ir hacia una paleta más clara y delicada, muy en la línea de Degas. Su vida fue breve, 34 años, pero intensa, tanto que siglo y medio después seguimos hablando de ella y eso dice muchísimo. Y tanto que sí, amigo. Dice mucho. Así que ya lo sabes. Cuando pienses en impresionismo, aparte de los clásicos, acuérdate de ellas, Berthe Morisot, Eva González, Camille Claudel, más famosa como escultora, pero que también produjo obra pictórica dentro de este ambiente impresionista. Porque la verdad es que sin ellas la historia del arte tendría un agujero muy grande, enorme, y menos luz, y mucha menos luz de lo que tiene. Y bueno, Yolanda, ¿a ti qué te parece? Y avancemos en la historia, porque hay más mujeres olvidadas. Claro. O por lo menos castigadas por muchas cosas. Avancemos en la historia, como digo. Pongamos el foco en una mujer que coloreó la historia. Aunque, sorpresa, la historia prefirió atribuir los colores a otro. Gabrielle Munter, artista expresionista, mujer libre y compañera, que no esposa del célebre Wassily Kandinsky. La mujer de Kandinsky, la musa. ¿De nuevo la mujer como musa? No. Sí, era modelo, sí. Pues sí. Pero ni esposa ni solo musa, pintora, cofundadora y más diré, del movimiento, bueno, esto lo diré fatal porque es en alemán, Der Blaureiter, el jinete azul,
una creadora eclipsada durante épocas por la sombra de un hombre genial. Sí, pero también por un sistema que prefería recordar a las mujeres como acompañantes, no como pioneras. ¿Y cómo comenzó esa historia entre ellos? Porque la historia siempre habla de Kandinsky y muy poco o casi nada de ella. Pues la historia no la he hecho, la haré yo. En 1901, en Múnich, ella estudiaba en la escuela Palance. Él era su profesor. Él era el maestro, la figura, el nombre, y ella solo aportó una mirada nueva, moderna, rupturista. La verdad es que ella solo pintó con fuerza que anticipaba el expresionismo. Vamos, que ella solo fue el pilar del grupo El Jinete Azul. Ese que revolucionó el arte europeo, el que ya daba paso luego al abstracto. Entre pinceles, viajes y horas de trabajo nace una relación tan artística como sentimental. Viven juntas durante 14 años, creando, discutiendo, soñando un nuevo arte. Gabrielle Munter cumple arquetípicamente con los roles de alumna, colaboradora y amante. ¿Y con su relación qué pasó? Pues como he dicho, duró 14 años, porque Kandinsky la abandona. Y va, atención, y se casa con otra mujer. Munter, evidentemente, se queda destrozada, pero aunque vencida, vuelve a coger ese dolor y sigue pintando, sigue creando. Y en un acto de gran valentía, y esto se ha de saber, guarda y protege cientos de obras del grupo El Jinete Azul durante la persecución nazi. Si no lo hubiera hecho, hoy no existirían. Entonces, esta mujer no fue solo una compañera, fue la guardiana de la obra de un movimiento entero. Exacto, una guardiana. Una artista a la que quisieron reducir a la mujer de Kandinsky, por no decir otra cosa, pero que hoy se levanta desde su propio nombre, Gabrielle Munter. Creo que también hay una película sobre ella o sobre la relación entre Kandinsky y Munter, ¿verdad, Yolanda? Sí, Munter y el amor de Kandinsky. Es maravillosa, yo la fui a ver al cine. Es un filme que por fin cuenta la historia desde su mirada, desde la mirada de Gabrielle. Cuando llegan los nazis y luego hace una retrospectiva de su historia. Ella era una mujer moderna, talentosa, traicionada y profundamente infravalorada por la historia de arte. Pero bueno, ya no me enrollo, pero recomiendo ver esta película, no sé si estará toda en los cines, porque yo la vi encima en versión original alemana y a mí, que dije al principio, ay madre mía, me sorprendió muchísimo. Y bueno, también no vamos a olvidar a otra artista contemporánea del Jinete Azul, Marianne von Fecke. Esta nació en la nobleza, claro, si es que a ver, tenía que tener algo de dinero, ¿no? Rusa, y rodeada de arte desde niña, se formó con el maestro Ilya Repin. Allí conoció a Jaulesky, compañero de vida y aventuras artísticas. Ella fue una fiel impulsora del talento de otros y se convirtió en una verdad. Ella vio que tampoco tenía mucho, es decir, que ella no tenía mucho talento, o se vio que no. Entonces lo que hizo fue ser una verdadera agitadora cultural. Ella lo que hizo fue montar exposiciones, su salón era un hervidero creativo donde se reunían los mencionados anteriormente, Kandinsky, Munter, Mark, fundó asociaciones artísticas, tanto en Rusia como en Alemania y más tarde en Suiza. Cuando llega la guerra, se refugia en Ascona y retoma la pintura con un lenguaje rap. Ahí vuelve a empezar, influido por los navis y los paugas. Allí habla hasta su muerte, convertida en una figura clave del expresionismo europeo. Pero, ¿a qué nos suena? Casi olvidada para la historia. Y no solo las mujeres fueron olvidadas en el mundo del arte, de las letras, de la música. También tenemos mujeres brillantes que cambiaron la ciencia. Vamos a hacer un repaso rápido, Yolanda, si te parece. Sí, atento que el tiempo es oro y que nos queda poquito. Es oro y no precisamente se crea con la piedra filosofal. Venga, vamos para allá. Por mucha ciencia. Voy a ir un poquito más rapidito y pero las voy a nombrar a todas. Rosalind Franklin. La fotografía del ADN, que fue ella, permitió descifrar la doble hélice. Sin embargo, su famosa fotografía 51 la compartieron sin su permiso. ¿Y sabéis qué pasó? Que Crick y Winkies, dos señores, recibieron el nombre sin incluirlo. Suele pasar. Suele pasar. Injusticia clásica. Pero también Nettie Steven descubrió que el sexo biológico depende de los cromosomas X y Y. Su mérito quedó diluido. Y oh sorpresa, su colega Edmund Wilson recibió históricamente más reconocimiento. Otra que tampoco le dieron el Nobel, Alice Menter, que interpretó la fisión nuclear.
Tampoco Jocelyn Bell Burner, la primera en detectar los pulsares. El crédito se lo llevó su supervisor, Oh Chin Feng Wu. Esto ya no sé cómo se dice. Pieza clave para demostrar, no sé cómo se dice porque no es famosa, que si fuera Miley Cyrus lo sabría decir todo el mundo menos yo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pieza clave para demostrar que la paridad se rompa en física nuclear, porque tampoco fue premiada con el Nobel. Se lo otorgó al supervisor de su tesis, no a ella. Sí, no, claro, ella vio la señal primero, pero la captaron otros y permiten terminar con la historia de cómo el Wi-Fi o Wi-Fi tiene una madre inesperada. No os lo creeréis. Eddie Lamar. Sí, la actriz glamorosa de Hollywood que aparentemente entre una alfombra roja y otra decidió inventar un sistema de salto de frecuencia, así como quien hace un pasatiempo. Ese pequeño invento terminó siendo la base del Wi-Fi, pero claro, durante décadas nadie le hizo caso porque solo era una actriz y además mujer. Y ahora todos conectados, felices, sin imaginar que la señal que usan empezó gracias a una mujer, a la que la historia tardó demasiado en escuchar. Y debería haberlo sido. Sí, científicas invisibles, pero por fin también nombradas. Y por último, recuperaremos, si os parece, la memoria de varias mujeres españolas, cuya labor fue esencial en la vida cultural y política del primer tercio del siglo XX. Mujeres cuya historia, tras la Guerra Civil, quedaron relegadas al silencio impuesto por la dictadura franquista. Sí, mujeres que sostuvieron cultura, educación y lucha, y que sin embargo fueron borradas mientras los nombres de muchos hombres se recuperaban sin dificultad. Hoy, por fin, la justicia histórica las volvemos a nombrar. Tal vez no podamos reescribir la historia, pero sí podemos elegir a quién devolvemos el escenario. María Luz Morales, primera directora de La Vanguardia, que también comenzó con un seudónimo masculino, claro. Margarita Nelken, la única mujer que consiguió ser diputada en las 3 legislaturas de la Segunda República. Si bien Clara Campoamor, Victoria Kent fueran elegidas diputadas en 1931, solo la última consiguió revalidar su escaño. Es decir, Margarita Nelken fue la que más estuvo. Enriqueta Otero, maestra y comandante miliciana durante la Guerra Civil, se unió a las milicias, alcanzando el cargo de comandante, algo excepcional para una mujer en aquel contexto. Valiente, represaliada durante 19 años de prisión. 19 años. Eso también es historia de España. Y recordemos a María Teresa León, escritora y activista cultural, esposa del que sí conocemos todos, Rafael Alberti. Ella rescató obras de arte en plena guerra y creó revistas y grupos teatrales. Y murió casi olvidada. Y bueno, Maruja Mayo, que junto con Alberti colaboró y creando los decorados del drama de Santa Casilda. Maruja Mayo, que hay una exposición en Madrid que os recomiendo muy encarecidamente. Fue una de las artistas más vanguardistas del siglo XX y figura clave del surrealismo español, elegida por Lorca y miembro de la generación del 27. Comprometida con la Segunda República, ella, junto con Lorca, participó en las misiones pedagógicas. Olvidada, como tantas otras, pero no hoy. Y Lorca dijo: Maruja Mayo, entre verbena y espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Y no olvidemos, como he dicho, a Margarita. Margarita. Margarita Nelken. Una mujer que obtuvo el escaño, como dije, en las 3 legislaturas de la Segunda República, activista política, exiliada en México tras la guerra. Todas ellas rompieron barreras, enfrentaron prejuicios, cargaron con riesgos que muchos nunca tuvieron que asumir, y aún así siguieron adelante, siguieron creando, enseñando, organizando y resistiendo. Por eso hoy reivindicamos sus nombres, sus palabras y su legado, porque la historia también es suya y porque sin ellas España estaría incompleta. Y queridos hombres, que rescatar estas voces no provocará una guerra de géneros, como mucho un par de cejas levantadas. No se trata de quitar sitio a nadie, sino de ampliar la mesa y descubrir que siempre hubo más platos y sillas de las que no nos contaron. You don't own me, tú no eres mi dueño, de Leslie Warren. Vamos a cerrar esta primera etapa, si os parece.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. I'm free and I love to be free. To live my life the way I want. To say and do whatever I please. No eres mi dueño, no soy solo uno de tus muchos juguetes. No eres mi dueño. No me digas qué hacer. Y no me digas qué he de hacer. Tamara aclara dos libertades en su tiempo. Música es Libertango, de Astor Piazzolla, y a disfrutarla. La música abre el círculo. El bandoneón del Libertango de Astor Piazzolla, del que hemos oído un fragmento, se expande como telaraña, anunciando que entramos en un territorio compartido. Hoy invocamos dos presencias que no se conocieron, pero que se reconocen en la historia. Tamara de Lempicka, pintura del deseo y la geometría, y Clara Campoamor, voz política que abrió el voto a las mujeres. Dos libertades, dos caminos, un mismo pulso de emancipación. Una pintó cuerpos que eran manifiestos, la otra defendió palabras que eran derechos. Ambas nos enseñan que la libertad no es abstracción, se pinta, se legisla y se vive. ¿Quién pinta? ¿Quién legisla? ¿Quién abre camino? La libertad se pinta y se defiende. Tamara de Lempicka y la sociedad de entreguerras. Estamos viendo la diapositiva Sí, autorretrato en Bugatti Verde. Autorretrato en Bugatti Verde de 1929. Esto la vemos al volante con guantes blancos y mirada desafiante. Y en 1929, París vibra con el jazz y la emancipación. Ella conduce sola como metáfora de una mujer que conduce su destino. Minor Shrine de Danjo Return. Varsovia, 1898. Una niña nace en un mundo aristocrático que pronto se desmoronará. La guerra arrasará Europa y París se convertirá en un refugio de artistas, exiliados y bohemios.
En los años 20 la ciudad vibra con el cubismo, el surrealismo, la emancipación femenina. Tamara responde con pinceles afilados, cuerpos geométricos, mujeres que no se esconden, retratos que son máquinas de deseo. Su pintura es acero y terciopelo. Cada rostro que pinta devuelve la mirada, cada cuerpo que traza es afirmación de poder. Ella misma encarna esa mutuación. Amante de mujeres y hombres, viajera incansable, mujer libre en un tiempo que apenas lo permitía. Su vida es manifiesto de independencia. En Hollywood retrata estrellas. En Nueva York pinta millonarios. En México busca refugio. Su pincel es pasaporte. Su estilo es identidad. Tamara no solo pintó cuerpos, pintó la modernidad como deseo y la sociedad como escenario de emancipación femenina. Y aquí estamos viendo La joven de los guantes del 1930. La joven no devuelve la mirada, no es objeto, es sujeto. La geometría se convierte en afirmación. El arte también es también política. Oigamos un fragmento de Rhapsody in Blue, de George Gershwin. La sociedad entre guerras es contradictoria, modernidad y crisis, emancipación y miedo. París es capital de la vanguardia, pero también escenario de desigualdades. Tamara retrata a la nueva burguesía, las mujeres que conducen coches, que fuman, que trabajan. Ella misma encarna esa mutación. Su vida es manifiesto de independencia, su pincel es pasaporte, su estilo es identidad. Iba a decir que veremos la diapositiva El músico, obra de 1929, que encarna la vibración de la época, sensualidad, ritmo, modernidad. La pintura se convierte en jazz visual. Echemos un vistazo al cuadro y oigamos nuevamente un trocito de Rhapsody in Blue, que ya no queda mucho tiempo, pero esta vez un pequeño solo de piano. Tamara nos recuerda que el arte no es ornamento, es espejo de un tiempo que muta. Clara Campoamor, a la España republicana, dice: escuché la voz luminosa de ella, de Fitzgerald, un cielo azul que se abre como el que Clara quiso abrir en España. Blue Skies, ella Fitzgerald. Madrid, 1888. Clara nace en una España marcada por desigualdades, mujeres sin derechos, obreros explotados, una sociedad rígida y patriarcal. Clara trabaja desde joven, estudia de noche, se forma como mecanógrafa, como traductora y como abogada. En un tiempo en que casi ninguna mujer podía hacerlo, ella abre camino. La Segunda República abre una ventana de esperanza, educación, cultura, derechos. En 1931,
Clara entra en las Cortes Constituyentes y frente a un hemiciclo lleno de hombres pronuncia su discurso. Sin mujeres no hay democracia. Su voz es clara, firme, ética, no pide concesiones, exige igualdad. La sociedad española vibra entre esperanza y miedo, entre reforma y resistencia. Clara defiende el voto femenino contra la derecha que lo niega y contra la izquierda que lo teme. Su lucha es doble, su palabra es inapelable. En un tiempo de sombras, ella abre cielo azul. La democracia sin mujeres no es democracia. Vamos a escuchar a Josephine Baker, dos amores, dos raíces, dos pertenencias, como Clara llamó a su país y a la libertad. Mon pays est Paris, avec mon cœur. La sociedad española de los años 30 es convulsa. Esperanza republicana, tensiones sociales, polarización política. Clara defiende el voto femenino contra resistencias incluso dentro de su propio partido. Su lucha es doble, contra la derecha que niega derechos y contra la izquierda que teme perder poder. Campoamor también conoce el exilio tras la guerra civil. Desde Suiza, Francia y América sigue defendiendo la igualdad, aunque su voz es silenciada durante décadas. Su palabra queda en los archivos, pero hoy vuelve a sonar. Clara nos recuerda que la política no es cálculo, sino ética, que la igualdad no es concesión, sino justicia. La libertad no se negocia. Efectivamente, pero sin embargo tuvo un enfrentamiento con Victoria Kent, ambas mujeres juristas y republicanas. Se enfrentaron públicamente. Kent defendía aplazar el voto femenino. Clara Campoamor dijo después en privado que este fue su momento más doloroso, el de su carrera política, porque nunca imaginó tener que luchar con otra mujer por algo que consideraba un derecho universal. Pero es que había razones, tampoco es que Victoria Kent lo hiciera por hacer. Era el prejuicio de que las mujeres eran un estrato social y que estaban secuestrados por los curas y, claro, iban a votar lo que les dijera el cura, la misa y el púlpito. Y ahora os voy a poner la voz de Nina Simone. No tengo nada, pero tengo vida, y con vida tengo derecho. Campoamor nos enseñó que la democracia no se mide en votos, sino en dignidad. Su legado es como una telaraña que sostiene nuestras voces. Mutación y cierre. Minimalismo hipnótico de Philip Glass. Repetición que se convierte en trance, como la memoria que insiste. Tamar y Clara se cruzan aquí. Una pintó la libertad en cuerpos y colores, la otra la defendió en leyes y discursos. Ambas mutaron su tiempo, ambas dejaron huella. Una nos enseñó que el arte puede ser emancipación, la otra que la política puede ser justicia. Ambas nos recuerdan que la libertad es coral. Y ahora la mutación performativa de Grace Jones, el tango que se convierte en criatura híbrida como la historia que se transforma. ¿Qué te ¿Qué somos cuando actuamos? ¿Qué somos? Pintoras, legisladoras, voces, telarañas. El círculo se cierra. Piazzolla vuelve a sonar. Un regreso al origen. La palabra se retira, pero la telaraña queda. Ética compartida, coralidad insurgente. Tamara y Clara siguen aquí, en cada cuadro, en cada derecho, en cada voz que se levanta. No son pasado, son presente, que nos sostiene, futuro que nos reclama. La libertad no se guarda en archivos ni en museos. Se vive, se defiende, se pinta, se legisla y hoy, como ayer, su voz nos convoca. Libertango, Astor Piazzolla. La ética es de todos, la libertad también. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa, apresurado porque teníamos muchas cosas y muchas cosas que se han quedado en el tintero. Ponemos sintonía de cierre
y nos Y prometemos continuar porque hay muchas más mujeres olvidadas, ¿eh? Y para que su voz nunca se calle, para que su voz sea recordada, vaya a este programa, este pequeño homenaje que hemos hecho desde Radio Destí. Bona nit, gracias por estar ahí y por vuestra compañía.